Juan Luis se despertaba siempre antes de que saliera bien el sol, casi a la misma hora, sin necesidad de despertador. El cuerpo ya se había acostumbrado, como si no tuviera otra opción. Se quedaba unos segundos, mirando el techo, tratando de recordar cómo era despertar, sin esa sensación de peso en el pecho. Pero nunca llegaba a una respuesta clara. Luego se giraba despacio, se sentaba al borde de la cama, y se pasaba la mano por la cara, todavía hinchada de sueño. No hacía ruido, ya era costumbre. Caminaba hasta la habitación de Camilo con pasos suaves, abriendo la puerta con cuidado, siempre con ese mismo temor silencioso de encontrar algo fuera de lugar, aunque sabía que nada cambiaba desde hacía años. Su hijo estaba casi y siempre en la misma posición, cubierto hasta el pecho, respirando con tranquilidad. Juan se acercaba, acomodaba la sábana, revisaba las piernas, tocaba con suavidad, como confirmando una realidad que nunca dejaba de doler. La rutina seguía sin muchas variaciones. Preparaba el café escuchando el sonido de la casa todavía en silencio, el gas encendiéndose, el agua calentándose poco a poco. Mariela Cas, y nunca estaba ahí en ese momento. Salía temprano, volvía tarde. Era quien sostenía todo ahora, y eso nunca se decía directamente, pero estaba presente en cada gesto suyo. Juan llevaba el café hasta la habitación de Camilo. Lo ayudaba a incorporarse con cuidado, apoyándole la espalda con almohadas ya marcadas por el uso. Camilo no se quejaba mucho, hablaba poco, en realidad. Respondía más con miradas o frases cortas, como si también se hubiera acostumbrado a vivir dentro de un límite que nunca cuestionaba. Juan hablaba lo suficiente para llenar el silencio, contando cosas simples, del día a día, aunque en realidad nada cambiara. Era más por hábito que por necesidad. En el fondo, sentía que si dejaba de hablar, el silencio iba a mostrar algo que no quería enfrentar. El tiempo dentro de esa casa parecía avanzar de otra forma. Las horas pasaban, pero no traían nada nuevo. Juan limpiaba, ordenaba, ayudaba a Camilo en todo, desde cambiarle la ropa hasta llevarlo al baño. Cada movimiento estaba tan repetido que ya no necesitaba pensar. Aún así, había un cansancio constante, no físico exactamente, sino algo más profundo, como si siempre estuviera sosteniendo algo pesado por dentro. A veces, mientras lavaba los platos o hacía la cama, se detenía unos segundos, mirando al vacío, como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo. No era distracción, era otra cosa. Después retomaba, como si nada hubiera pasado. Nunca hablaba de eso con nadie, ni siquiera con Mariela. Mariela, de hecho, había empezado a cambiar poco a poco, pero de una forma tan sutil que tardó en notarlo. Al principio, eran detalles pequeños, respuestas cortas, un tono más seco, una irritación. Parecía sin motivo claro, siempre parecía apurada, incluso cuando estaba en casa. Evitaba quedarse mucho tiempo en el mismo espacio con ellos. A veces miraba a Camilo de una forma extraña, como si estuviera evaluando algo, no exactamente con cariño. Juan lo notaba, pero no sabía cómo interpretarlo. Pensaba que era el cansancio, la presión de sostener todo sola. Intentaba compensar siendo más atento, evitando cualquier conflicto. Pero había momentos en los que sentía que ella estaba distante de una manera diferente, no solo cansada, sino desconectada. Y eso empezó a incomodarlo más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos de Camilo sobre la mesa, Juan notó que algunas cajas eran diferentes. No era algo evidente, pero conocía demasiado bien ese orden como para no darse cuenta. Tomó una de ellas, la giró, leyó la etiqueta. El nombre era el mismo, pero la marca había cambiado. Frunció el ceño, tratando de recordar si el médico había dicho algo. No recordaba nada. Cuando Mariela llegó, le mostró la caja. ¿Cambiaron esto?, preguntó, sin tono de acusación. Ella miró rápido, casi sin interés. Debe ser lo mismo, respondió, mientras se alejaba hacia otro cuarto. Eso se le quedó en la cabeza más tiempo de lo normal, no por el cambio en sí, sino por la forma en que ella respondió, demasiado rápido, como si no quisiera hablar del tema. Esa noche, mientras Camilo dormía, Juan se quedó sentado en la cocina, más tiempo de lo habitual. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Miraba la mesa, los medicamentos alineados, la puerta entreabierta del cuarto de su hijo. Había algo fuera de lugar, pero todavía no sabía qué. No era un pensamiento claro, era más una sensación persistente, como cuando uno siente que olvidó algo importante, pero no logra recordarlo. Se pasó la mano por la nuca, respiró hondo e intentó ignorarlo. Pensó que tal vez estaba demasiado cansado, que estaba viendo problemas donde no los había. Pero incluso cuando se acostó, esa sensación no desapareció. Se quedó ahí, quieta, esperando. Al día siguiente, la rutina siguió como siempre, pero Juan empezó a prestar más atención a cosas que antes dejaba pasar. No fue algo consciente al principio, simplemente se encontró observando más
la forma en que Mariela dejaba los medicamentos, los horarios exactos en que insistía que Camilo debía tomarlos, incluso cuando él decía que no tenía sueño, que se sentía raro. Había una insistencia que antes parecía cuidado, pero ahora empezaba a sentirse diferente. Juan no dijo nada, solo miraba, guardando esos detalles, sin saber exactamente qué hacer con ellos. Camilo, por su parte, seguía igual, tranquilo, callado, con esa aceptación que siempre le había parecido admirable, pero que ahora empezaba a inquietarlo. Esa inquietud creció unos días después, cuando tuvo que llevar a Camilo a una consulta. Era una cita de rutina, como tantas otras. El consultorio era el mismo, el pasillo con ese olor a desinfectante, las sillas duras donde siempre esperaban en silencio. Pero algo cambió cuando una enfermera salió y mencionó otro nombre. El doctor Ramírez no está hoy, dijo. Los atenderá él, doctor Méndez. Juan no reaccionó mucho en ese momento, solo sintió y empujó la silla de ruedas de Camilo hacia adentro. Pero al entrar, notó algo distinto. El nuevo médico no tenía la misma prisa, ni la misma forma automática de revisar. Miraba más, preguntaba más, y eso ya generaba una incomodidad difícil de explicar. El doctor Méndez revisó los estudios con más detenimiento de lo habitual. No solo los más recientes, sino también los antiguos. Pasaba las hojas despacio, comparando fechas, frunciendo el ceño en algunos momentos. Juan lo observaba desde un costado, sintiendo como esa sensación lo venía acompañando desde días atrás empezaba a tomar forma. ¿Desde cuándo está así?, preguntó el médico, señalando un informe específico. Juan respondió lo que siempre respondía: desde el accidente, hace 7 años. El doctor asintió, pero no parecía convencido. Volvió a mirar los papeles, luego a Camilo. Luego otra vez a los papeles. Ese ir y venir no era normal. Juan lo notó. Después de unos minutos, que se hicieron más largos de lo necesario, el médico dejó los documentos sobre la mesa y se acercó un poco más. No habló de inmediato, como si estuviera eligiendo bien las palabras. Hay cosas que no encajan, dijo finalmente, en voz baja. Juan sintió un pequeño golpe en el pecho, como si algo se hubiera confirmado antes de tiempo. ¿Cómo que no encajan?, preguntó, tratando de mantener la calma. El médico miró de reojo hacia la puerta, asegurándose de que estuviera cerrada. No puedo afirmarlo aún, pero estos estudios no son consistentes entre sí. Hay resultados que no corresponden con el diagnóstico que le dieron. Juan no supo qué decir en ese momento. Se quedó en silencio, mirando al médico, como esperando que aclarara algo más. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. Quiero que tenga cuidado, añadió Méndez, bajando un poco más la voz. No comente esto todavía con nadie. Necesito revisar más cosas. Esa frase no sonó como una simple recomendación médica. Sonó como una advertencia. Juan asintió lentamente, sin confiar del todo en su propia voz para responder. Sentía que algo se estaba abriendo frente a él. Algo que llevaba años ahí, pero que recién ahora empezaba a mostrarse. Cuando salieron del consultorio, todo parecía igual desde afuera. La gente en la sala, el ruido de fondo, el movimiento habitual. Pero para Juan, nada estaba en su lugar. Empujaba la silla de ruedas de Camilo, con la mente en otro lado, repasando cada palabra del médico. Camilo lo miró un momento. ¿Qué dijo?, preguntó, con esa voz tranquila de siempre. Juan dudó apenas un segundo. Nada, lo de siempre, respondió, evitando mirarlo directamente. No era una mentira completa, pero tampoco era verdad. Y mientras salían del lugar, con el sol pegando fuerte afuera, Juan sintió por primera vez en mucho tiempo que no sabía realmente qué estaba pasando dentro de su propia casa. El camino de regreso a casa fue más largo de lo habitual, aunque no hubiera cambiado nada en la distancia. Juan manejaba con las manos firmes en el volante, pero la cabeza no estaba ahí. Las palabras del doctor Méndez volvían una y otra vez, como si no se acomodaran bien. Miraba por momentos el retrovisor, viendo a Camilo atrás, apoyado, tranquilo, como siempre. Esa normalidad, que antes le daba calma, ahora le generaba una inquietud distinta. No era el hijo el que había cambiado, era la forma en que él lo estaba viendo, y eso lo descolocaba más de lo que quería aceptar. No habló en todo el camino. Camilo tampoco insistió, solo miraba por la ventana, como hacía siempre, siguiendo con la vista cosas que pasaban sin detenerse. Al llegar a casa, Juan ayudó a Camilo a bajar, a acomodarse en su lugar de siempre, con los mismos movimientos medidos. Pero esta vez, cada gesto parecía más consciente, como si estuviera revisando algo en cada acción. Cuando lo dejó sentado, Camilo lo miró por un segundo más de lo normal. ¿Pasa algo?, preguntó, con una leve duda en la voz. Juan negó con la cabeza, casi automático. No. Estoy cansado nada más. Camilo asintió, sin insistir, pero ese pequeño intercambio dejó algo flotando entre ellos, algo que antes no estaba. Juan salió del cuarto y cerró la puerta con suavidad, apoyando la mano en la madera por un instante,
como si necesitara sostenerse. Esa tarde, hizo lo mismo de siempre. Preparó la comida, organizó la casa, revisó los medicamentos, pero ya no lo hacía de forma automática. Ahora miraba cada etiqueta, cada dosis, cada horario. Se dio cuenta de algo que no había notado antes. Nunca había cuestionado nada de eso. Siempre había confiado en lo que le decían, en lo que Mariela traía, en lo que el médico indicaba. Nunca había dudado, y esa certeza, que antes era tranquilidad, ahora se sentía como un error. Tomó una de las cajas, la comparó con otra. Los nombres eran similares, pero no iguales. Detalles pequeños, pero suficientes para incomodarlo. No dijo nada. Guardó todo en su lugar, como si no hubiera visto nada diferente. Cuando Mariela llegó esa noche, Juan la observó más de lo habitual. No de forma evidente, pero con atención. Notó cómo dejó el bolso, cómo evitó mirar directamente hacia el cuarto de Camilo. En un primer momento, cómo fue directo a la cocina. ¿Todo bien?, preguntó ella, sin mucho interés, mientras abría la heladera. Sí, respondió Juan, corto. Hubo un silencio breve. La consulta, añadió ella después, como si fuera una pregunta más por rutina que por preocupación. Juan dudó un segundo. Normal, lo de siempre, y dijo finalmente, la misma respuesta que había dado antes. Mariela asintió, sin hacer más preguntas. Eso, en lugar de tranquilizarlo, lo inquietó más. Esa noche, después de acostar a Camilo, Juan volvió a la cocina. Se sentó en la misma silla de siempre, pero no se quedó quieto. Se levantaba, caminaba unos pasos, volvía a sentarse, miraba la mesa, los medicamentos, la puerta. Había demasiadas cosas que no encajaban, y por primera vez, no podía ignorarlo. Pensó en llamar al doctor Méndez, pero no sabía exactamente qué decir. Pensó en hablar con Mariela, pero algo lo frenaba. No era miedo, exactamente. Era más una sensación de que, si decía algo, antes de entenderlo bien, podía romper algo que después no iba a poder arreglar. Antes de irse a dormir, pasó otra vez por el cuarto de Camilo. El hijo ya estaba dormido, en la misma posición de siempre. Juan se acercó, lo miró más tiempo del habitual, observó sus piernas, sus manos, su respiración tranquila. Durante años, esa imagen había sido una certeza dolorosa, pero clara. Ahora, por primera vez, había una duda, pequeña, todavía confusa, pero suficiente para no dejarlo en paz. Se quedó allí unos segundos más, en silencio, y luego salió despacio, cerrando la puerta con cuidado. Y mientras caminaba hacia su cuarto, esa idea empezó a tomar forma de una manera que ya no podía ignorar. ¿Y si algo de todo eso nunca había sido como le dijeron? Al día siguiente, Juan tomó una decisión que no había tomado en años: no seguir la rutina exactamente igual. Fue algo pequeño, casi imperceptible desde afuera. Cuando llegó el momento de darle los medicamentos a Camilo, dudó. Se quedó con las pastillas en la mano unos segundos más de lo normal, mirando el vaso de agua, escuchando el ruido leve del ventilador en el cuarto. Camilo lo miró, esperando. ¿Qué pasa?, preguntó, sin preocupación. Juan reaccionó rápido. Nada, respondió, pero en lugar de darle todo como siempre, separó una de las pastillas. Esta después le añadió, improvisando. Camilo no cuestionó, nunca lo hacía, y eso, justamente, fue lo que más incomodó a Juan en ese momento. Durante el resto del día, la idea no se fue, al contrario, empezó a crecer. Juan comenzó a observar más a Camilo, pero de una forma distinta, no como alguien que cuida, sino como alguien que busca entender. Notó cosas que antes pasaban desapercibidas: la forma en que el cuerpo de su hijo reaccionaba al cambiar de posición, pequeños movimientos involuntarios en las piernas, tensiones que antes interpretaba como reflejos sin importancia. No era algo evidente ni concluyente, pero era suficiente para generar una inquietud nueva. Algo no terminaba de encajar con la idea de una parálisis total, y esa duda, aunque todavía frágil, empezó a tomar fuerza. Esa tarde, cuando Mariela aún no había llegado, Juan hizo algo que nunca había intentado. Se sentó frente a Camilo. Con cuidado, tomó una de sus piernas. No fue brusco, ni invasivo, solo diferente. Voy a mover un poco. Sí, dijo, en tono tranquilo. Camilo asintió. Juan levantó la pierna lentamente, observando con atención. En otro momento, habría sido solo un movimiento más dentro de la rutina, pero esta vez estaba mirando cada detalle, y entonces lo notó. No fue claro, ni fuerte, pero estuvo ahí. Una leve resistencia, un pequeño ajuste del cuerpo, que no parecía completamente pasivo. Juan se quedó quieto un segundo, sosteniendo la pierna en el aire, sintiendo como algo dentro de él se desordenaba. ¿Sentiste algo?, preguntó, intentando que su voz no cambiara. Camilo dudó. No sé, como cosquillas, tal vez, se respondió, con cierta inseguridad, como si no supiera si estaba diciendo algo correcto. Esa respuesta fue suficiente. No confirmaba nada, pero tampoco encajaba
con lo que siempre le habían dicho. Juan bajó la pierna con cuidado, intentando mantener la calma por fuera, pero por dentro todo se movía más rápido de lo que podía procesar. Durante 7 años había aceptado una verdad, sin cuestionarla, y ahora, en cuestión de minutos, esa verdad empezaba a romperse por pequeñas grietas. Cuando Mariela llegó esa noche, Juan ya no la miró igual. No había confrontación, no todavía, pero sí una tensión distinta, más profunda, más silenciosa. Notó cómo preguntó por Camilo sin acercarse primero, cómo revisó los medicamentos y sin mirar, como si ya supiera exactamente lo que debía haber ahí. ¿Le diste todo?, preguntó, sin levantar la vista. Juan respondió con un simple sí, pero esa vez sintió que la palabra pesaba más de lo normal, porque no era completamente cierta, y mientras ella sentía, como si nada, Juan entendió algo que no podía ignorar. Si había algo mal, Mariela estaba demasiado tranquila para no saberlo. Esa noche, Juan no se quedó en la cocina, se fue directo al cuarto, pero no para dormir. Se sentó en la oscuridad, con la espalda apoyada contra la pared, tratando de ordenar lo que había visto, lo que había sentido. Pensó en el doctor Méndez, en los estudios, en los medicamentos, en la reacción de Camilo, y por primera vez, una idea clara apareció, sin rodeos, sin suavizarse. Alguien había mentido. No sabía quién, no sabía desde cuándo, pero ya no podía convencerse de que todo era como siempre creyó. Y en medio de ese pensamiento, algo más empezó a aparecer, algo más difícil de aceptar, la posibilidad de que esa mentira no viniera de afuera, sino de dentro de su propia casa. A partir de ese momento, Juan dejó de moverse como antes dentro de la casa. Nada cambió de forma evidente, pero por dentro todo era distinto. Empezó a guardar cosas, no objetos grandes, sino detalles, fotos de los medicamentos, horarios escritos en un papel, pequeñas anotaciones que hacía sin que nadie lo viera. No sabía exactamente para qué le serviría, pero sentía que necesitaba tener algo concreto. También empezó a cambiar pequeños hábitos, como retrasar algunas dosis o observar cómo reaccionaba Camilo cuando no tomaba ciertos medicamentos. Los cambios eran mínimos, lo suficiente para no levantar sospechas, pero cada uno de esos gestos iba construyendo algo más grande dentro de él, una certeza que todavía no se atrevía a nombrar en voz alta. Un par de días después, volvió a ver al doctor Méndez. Esta vez fue solo. Dejó a Camilo con una excusa simple y fue directo al consultorio, con esa sensación de estar haciendo algo que no debía, aunque no supiera por qué. Cuando entró, el médico lo miró de una forma distinta, como si ya esperara que regresara. Juan no dio vueltas. Le contó lo que había notado, los pequeños movimientos, la reacción de Camilo, los cambios en los medicamentos. No exageró nada, pero tampoco minimizó. Méndez escuchó en silencio, con atención. Cuando Juan terminó, el médico se apoyó en el respaldo de la silla y respiró hondo. Esto es más serio de lo que pensé, dijo finalmente. La conversación que siguió no fue larga, pero fue suficiente para cambiar todo. Méndez explicó que algunos de los estudios antiguos mostraban resultados que no coincidían con una lesión severa, que había indicios de manipulación, no solo en los diagnósticos, sino también en el tratamiento. Si lo que me dices es cierto, añadió, tu hijo podría haber tenido capacidad de recuperación desde hace tiempo. Esa frase cayó con un peso difícil de describir. Juan no reaccionó de inmediato. Se quedó en silencio, mirando al médico, sintiendo como algo dentro de él se quebraba. No era solo una duda ya, era una posibilidad real, y eso lo hacía aún más difícil de sostener. ¿Quién haría algo así?, preguntó finalmente, con la voz más baja de lo normal. Méndez dudó un segundo antes de responder. Alguien con interés en que eso se mantenga así, dijo, sin rodeos. No dio nombres, no hizo suposiciones directas, pero tampoco suavizó la idea. Juan asintió lentamente, aunque por dentro ya había empezado a conectar cosas. Pensó en Mariela, en su forma de actuar, en los medicamentos, en su reacción ante cualquier cambio. Pensó también en el médico anterior, en todos esos años, sin cuestionar nada. Y por primera vez, la duda dejó de ser abstracta. Empezó a tener forma, dirección. Cuando volvió a casa, todo parecía igual, pero él ya no estaba en el mismo lugar. Miró a Camilo con otros ojos, no como alguien limitado, sino como alguien que tal vez había sido contenido durante años. Se acercó, habló con él como siempre, pero por dentro sentía otra cosa. No le dijo nada aún, no podía, no sin estar completamente seguro, pero mientras lo ayudaba a acomodarse, mientras ajustaba los mismos cojines de siempre, sintió una mezcla difícil de sostener, culpa, rabia y una necesidad urgente de entender todo. Esa noche, Mariela llegó más tarde de lo habitual. Juan la esperaba, sentado en la cocina, sin hacer nada más. Cuando ella entró,
notó algo distinto de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando el bolso con un movimiento más seco. Juan la miró unos segundos, antes de responder. Fui al médico, dijo. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Mariela no preguntó qué dijeron, como otras veces. Solo lo miró. Y en esa pausa, en esa falta de reacción esperada, Juan sintió que algo terminaba de confirmarse dentro de él. No tenía todas las respuestas todavía, pero ya no tenía dudas de que había algo mucho más grande escondido detrás de todo eso. Mariela no respondió de inmediato. Se quedó de pie, mirándolo, como si estuviera evaluando qué decir y qué no. Juan notó ese segundo de más, ese pequeño retraso que antes habría pasado desapercibido, y preguntó finalmente ella, con un tono que intentaba ser neutro, pero que no lo era del todo. Juan no apartó la mirada. Me dijo que hay cosas que no coinciden, respondió, sin levantar la voz. No fue una acusación directa, pero tampoco fue una frase cualquiera. Mariela cruzó los brazos, apoyándose levemente contra la mesa. Siempre dicen cosas distintas, dijo, rápido, casi como si ya tuviera esa respuesta preparada. Pero esa rapidez, esa forma de cerrar el tema, antes de abrirlo, fue lo que terminó de confirmar lo que Juan ya venía sintiendo. El silencio que siguió no fue largo, pero fue suficiente para cambiar algo entre ellos. Juan no discutió, no preguntó más, solo asintió levemente, como si aceptara la respuesta. Pero por dentro, ya había tomado una decisión. No iba a confrontarla todavía, no sin pruebas claras, no sin entender todo. Esa misma noche, cuando Mariela se fue a dormir, él volvió a la cocina y tomó su teléfono. Dudó unos segundos, pero luego escribió un mensaje corto al doctor Méndez. No explicó todo, solo pidió ayuda. Necesitaba avanzar, aunque no supiera exactamente hacia dónde. Los días siguientes fueron distintos. Aunque desde afuera nadie lo habría notado, Juan empezó a colaborar con el médico de forma más directa. Le llevó fotos de los medicamentos, copias de estudios antiguos que encontró guardados en un cajón. Incluso grabó en secreto algunos momentos donde Camilo respondía de formas que no encajaban con su diagnóstico. Todo lo hacía con cuidado, sin alterar demasiado la rutina. Mientras tanto, Méndez comenzó a moverse por su lado, revisando registros, contactando colegas, buscando inconsistencias más profundas. No fue rápido, pero poco a poco, el panorama empezó a volverse claro. La confirmación llegó de una forma más concreta de lo que Juan esperaba. Algunos estudios habían sido manipulados, no solo interpretados de forma incorrecta, sino directamente alterados. Fechas cambiadas, resultados duplicados, firmas que no coincidían. El nombre del doctor Ramírez aparecía en todos ellos. Y junto a eso, algo más, registros de pagos que no tenían justificación clara. Cuando Méndez le mostró eso a Juan, no hubo reacción inmediata. No hubo gritos ni golpes, solo un silencio pesado, largo, porque lo que estaba viendo no era solo una irregularidad médica, era una mentira sostenida durante años. Pero lo que terminó de romper todo no fue eso. Fue cuando apareció otro nombre: Ernesto, el tío de Juan. Al principio no tenía sentido, no había una conexión clara, al menos no evidente, pero al revisar más, aparecieron vínculos, transferencias, contactos, coincidencias en fechas. Ernesto había estado presente, aunque nunca de forma directa. Juan sintió un frío en el cuerpo, que no tenía nada que ver con el ambiente, porque si eso era real, significaba que todo había sido planeado. No era un error, no era negligencia, era algo intencional. Esa noche, Juan volvió a casa con todo eso encima, pero sin mostrar nada. Miró a Camilo como siempre, lo ayudó, le habló con calma, pero por dentro, algo ya había cambiado de forma irreversible. Ya no había duda, solo quedaba una cosa: proteger a su hijo, y para eso, sabía que lo que venía iba a romper todo lo que quedaba de esa familia. Pero también sabía que no había otra opción. Juan no esperó mucho más. Con la ayuda del doctor Méndez, el caso llegó a manos de la policía de forma discreta, pero firme. No fue un proceso inmediato. Hubo preguntas, revisiones, más documentos. Pero esta vez, Juan no estaba solo ni dudando. Cada pieza que aparecía confirmaba lo mismo. Lo que había pasado no era un error, era un plan. Mientras tanto, en la casa, todo seguía aparentemente igual. Mariela continuaba con su rutina, evitando profundizar en cualquier conversación. Pero ahora, cada gesto suyo, cada silencio, tenía otro significado para Juan. Ya no intentaba entenderla, solo observaba, esperando el momento en que todo saliera a la superficie. Ese momento llegó sin aviso, en una tarde que empezó como cualquier otra. Dos personas tocaron la puerta. No hubo tensión inicial, solo la formalidad de quien sabe exactamente a qué viene. Cuando Juan abrió, reconoció de inmediato lo que estaba pasando.
aunque nadie lo dijera todavía. Mariela apareció detrás, con el rostro cambiando apenas al verlos. No gritó, no discutió, solo preguntó qué pasa, con una calma que no encajaba. Pero ya no había espacio para explicaciones parciales. Las palabras fueron directas, claras. Investigación, fraude, manipulación. Todo lo que había estado escondido durante años empezó a nombrarse en voz alta. Camilo escuchó parte de todo desde su cuarto. Juan entró después, cerrando la puerta detrás de él. Se sentó frente a su hijo, como tantas veces. Pero esta vez no tenía una rutina que seguir. Se quedó unos segundos en silencio, buscando cómo empezar. Necesitamos intentar algo, dijo finalmente, con cuidado. Camilo lo miró, confundido, pero atento. Juan tomó su mano. Quiero que intentes mover las piernas, solo un poco. No hubo explicación larga. No hacía falta. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Camilo no dudara. Al principio no pasó nada, o eso pareció, pero después, muy lentamente, hubo un cambio, un pequeño esfuerzo, una tensión distinta, algo que no encajaba con todo lo que habían creído durante años. Juan no dijo nada, no quería romper ese momento, solo observaba, con una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo sostener. Otra vez se dijo, en voz baja, y esta vez fue más claro. No fue un movimiento completo, ni firme, pero fue suficiente, suficiente para romper 7 años de una sola vez. Los días que siguieron fueron difíciles, pero diferentes. Camilo empezó un proceso que nunca había tenido oportunidad de iniciar. No fue rápido ni fácil. Había miedo, confusión, momentos de frustración, pero también había algo nuevo, posibilidad. Juan estuvo ahí en cada paso, no como antes, sosteniendo una limitación, sino acompañando un avance. El doctor Méndez siguió de cerca todo, ayudando a reconstruir, no solo el tratamiento, sino la verdad. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Ernesto, Mariela y el doctor Ramírez enfrentaban las consecuencias de lo que habían hecho. No fue inmediato, pero fue inevitable. Tiempo después, en una mañana común, sin nada especial desde afuera, Camilo dio algunos pasos con ayuda. No fue perfecto, no fue firme, pero fue real. Juan estaba ahí, a su lado, sosteniéndolo sin apretar demasiado. No dijo nada, no hacía falta, porque en ese momento, no importaba lo que habían perdido, ni lo que había sido destruido. Lo único que importaba era eso, que su hijo, después de años viviendo dentro de una mentira, estaba empezando a recuperar algo que nunca debieron quitarle. Y en ese proceso, aunque todo lo demás hubiera cambiado para siempre, Juan entendió algo simple, que incluso después de tanto tiempo, todavía había espacio para empezar de nuevo.